Gracias por continuar con nosotros. Este día se realizaron 3 capturas, 2 de ellas relativas a 2 juezas y otra más de un magistrado de Quiché. Las capturas a las juezas fueron de Gisela Yadel Reynoso Trujillo y Marta Josefina Sierra de Stalin. A Gisela Reynoso se les indica por lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización de la acción penal. Marta de Stalin se le acusa de cohecho pasivo y prevaricato, ella está relacionada al caso de La Línea, y Eric Santiago de León está acusado de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de alrededor de 10 millones de quetzales a cambio de una resolución favorable para una empresa. Vamos a analizar estas capturas con nuestras invitadas de esta noche. Son ellas la licenciada Yolanda Pérez, expresidenta del Colegio de Abogados. Bienvenida, licenciada. Y también con Mónica Leonardo, quien formó parte de la Mesa para las Reformas al Sector Justicia. Ambas, bienvenidas. Señora, yo creo que la primera pregunta es clave. ¿Está pasando algo en la justicia que no había pasado nunca? ¿O habían pasado estas cosas y no nos habíamos enterado que pasaban? Yolanda. No, yo creo que es tan revolucionario como los últimos meses en el país y como que estamos ante una nueva era, en un parteaguas, diría yo, en la administración de justicia, e indudablemente es impulsado por el movimiento social que también ha tomado conciencia de que los ciudadanos tenemos voz, que los ciudadanos tenemos derecho a exigirle a nuestras autoridades que se conduzcan de la manera en que queremos que se conduzcan. Y evidentemente con sus más y sus menos, el dejar en claro que todos estamos por debajo de la ley y que la justicia debe ser para todos, la igualdad debe ser en todo sentido, porque a veces, las más de las veces, pareciera que unos son más iguales que otros. Yo tengo una duda, licenciada Leonardo, y es, en este caso, las indicadas se les fue retirada la inmunidad, con lo cual van a ser juzgadas penalmente como cualquier otro ciudadano. Además de ello, se les aplica el régimen disciplinario del organismo judicial. En otros países, por ejemplo, además de los procesos penales, hay casos donde se les inhabilita por determinado número de años hasta de por vida, por ejemplo, en el caso que fueran encontrados culpables. Yo creo que esa pregunta está muy vinculada a la pregunta que nos hacía Pedro inicialmente. Y como bien señala la licenciada Pérez, hay diferencias muy marcadas en cómo se está abordando esta situación, pero lo que vemos es una evidencia de los problemas de toda la vida, de una falta de rigurosidad en la aplicación de la carrera judicial y de las debilidades que presenta sobre todo el régimen disciplinario del organismo judicial. Yo creo que una interpretación limitada o cerrada podría considerar que hay una doble condena o que hay una cuestión de cosa juzgada si se sanciona tanto en la vía penal como en la vía del régimen disciplinario del organismo judicial, pero una interpretación que realmente comprenda la independencia judicial y lo que este derecho significa para todos los guatemaltecos debe necesariamente llevar a la conclusión de que estas juezas también deben ser, en su momento, ser sancionadas dentro de la carrera judicial. Ustedes han vivido, como todos, las quejas del Tribunal Supremo Electoral de que no tenían colmillo, es decir, la legislación no le daba colmillos, así se decía, ¿verdad? Sí. Sanciones adecuadas y proporcionadas a las faltas. ¿Ocurre esto en el organismo judicial en relación con los jueces o, por el contrario, sí hay un código, digamos, suficientemente bueno, pero que por A o por B no se ha aplicado? Desde mi punto de vista, como una persona que vivió muchos años dentro del sistema judicial, la ley es absolutamente inocua. No podemos concebir una ley de carrera judicial en la cual la carrera judicial existe para el juez de paz para que llegue a juez de primera instancia y no incluya a magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema.
En cuanto al régimen disciplinario, empecemos por el hecho de que quienes tienen que juzgar a sus pares son escogidos, ni escogidos, por sorteo, son nombrados como miembros de la Junta Disciplinaria y por un año. De entrada está el temor de que termina ese año, pero yo vuelvo a la llanura con mis compañeros y ¿qué va a pasar? Estoy convirtiéndome en enemiga de mis pares. Ese es el gran reto, ¿verdad? Desde ese momento ya hay un obstáculo mental, si se quiere, para quienes tienen que conocer todos aquellos casos en contra de los jueces. Y muchos empiezan a excusarse. Por supuesto. ¿Qué criterios utiliza en este caso el organismo judicial para poder aceptar una excusa a conocer el caso? Porque eso se ha dado mucho y también retarda los procesos. Supletoriamente se aplica la ley del organismo judicial, ¿no? Pues porque no hay, que yo sepa, no hay disposiciones especiales dentro de la ley de carrera judicial. Entonces, nace maniatada la acción en contra de los jueces. Por otra parte, los jueces llevan abogado, que están en todo su derecho, claro. Pero las personas que aparecen como las ofendidas por la actuación del juez, pues van en absoluto desconocimiento de lo que ahí sucede y obviamente desconocimiento legal. No tienen los medios las más de las veces suficientes para contratar un abogado y por otra parte resulta atemorizante para cualquier ciudadano el estar enfrente a un tribunal de la naturaleza que sea, y lo digo por experiencia. Yo ya fui imputada hace algunos años. Ya estuve en los dos lados. Yo ya estuve en los dos lados del escritorio, ¿no? Y es atemorizante, Mónica, aún conociendo las reformas. Si tuviera que poner sobre la mesa algo simple, porque hay cosas complejas que posiblemente los televidentes al no dominar, o los que no dominamos, yo incluido, la materia jurídica uno se pierde, pero ¿qué reforma pareciera ser urgentes, de estas que ahora el Congreso, digamos, mire, ahora tomemos nuestros 3 meses para hacer eso? ¿Hay algo que destaque? Hay un camino bastante adelantado ya. Hay una propuesta de reformas a la ley de carrera judicial que estuvieron lideradas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y CICIG, en acompañamiento con otras organizaciones sociales, y también una propuesta de una nueva ley de comisiones de postulación que fue elaborada en una mesa técnica liderada por el Movimiento Pro Justicia. Ambas propuestas contienen una serie de mecanismos que permitirían, primero, que haya una primacía o prevalencia de la idoneidad en la selección de los jueces, para que desde el inicio de la carrera judicial se permita ya el ingreso únicamente de aquellos más aptos. Una serie de reformas también al sistema de disciplina judicial que permitan reformar la integración de las juntas de disciplina judicial que refería la licenciada Pérez, y también el catálogo de faltas que les pueden ser atribuidos o imputados a los jueces, así como el procedimiento dentro del cual se deben dilucidar la comisión de esas faltas. Vemos que también hay la necesidad de establecer una serie de vinculatoriedades en la elección de magistrados dentro del proceso de comisiones de postulación, y la necesidad de que la carrera judicial pueda ser reformada también a nivel constitucional. Esto en el ánimo de prevenir este tipo de conductas, pero yo creo que ahí sigue, como se dice comúnmente, más vale prevenir que lamentar y llegar a estos extremos. Pero hay incluso una propuesta de CICIG en donde menciona la necesidad de que estos regímenes disciplinarios sean vistos con carácter sistémico, es decir, por parte de todas las instituciones que tienen que ver con la justicia penal, que sean contemplados por la PNC, por el Ministerio Público, como por el organismo judicial. De lo contrario, pareciera ser que la pata de la mesa siempre nos va a quedar coja. En ese sentido, licenciada, y pensando también en la capacidad institucional de hacer cumplir las normas, hay órganos ya disciplinados dentro de estas instituciones que por alguna razón
no funcionan o funcionan de manera muy débil. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Junta de Disciplina Judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa a este nivel que no hay como el debido seguimiento para evitar que estos casos se den, como el caso de estas dos juezas y el magistrado? Yo creo que hay cuestiones de índole normativo, que son las que acabamos de mencionar y que requieren una reforma de la legislación, pero también hay muchas cuestiones de índole institucional. Vemos que hay una falta de capacidades técnicas para la implementación de la legislación ya existente. A lo largo de la historia, desde que fueron creadas las juntas de disciplina judicial, no han podido establecer criterios claros para la resolución de los casos. Vemos que también hay la imposibilidad de sistematizar la información que llega a la Supervisión General de Tribunales o a las juntas de disciplina judicial, así que desde el tema de estadística judicial también hay la imposibilidad de dar seguimiento a la trayectoria y desempeño de los jueces. Y esto pues obedece también a falta de recursos, pero sobre todo a una falta de voluntad política que muchas veces está en el corazón de la problemática inicial que vemos, que es la corrupción. Yolanda, usted ha sido expresidenta o presidenta del Colegio de Abogados. ¿Qué puede pensar el colectivo más influyente, aunque algunos no lo crean, de este país, que son los abogados? Porque al fin de cuentas el colectivo judicial es porcentualmente mínimo en relación con el colectivo de abogados que controla comisiones de postulación, etcétera, etcétera. ¿Realmente hay una voluntad del colectivo de abogados, digamos, de los juristas de este país? Yo sé que es mucho preguntar porque son muchos, ¿verdad? Pero si usted tuviera que definirse, ¿hay esa voluntad del colectivo de juristas del país en entrarle a optimizar estas cuestiones? No pareciera. Me parece que no es algo que se evidencie. Yo diría que dentro del colectivo de abogados hay muchísimos que han salido de algunas universidades que salen como producción como en Maquila. En Maquila, ¿no? Entonces, se ha visto también que en muchísimas elecciones del Colegio de Abogados, el año, al finalizar un año, salen 2.000 abogados, un número X de abogados, y estos nuevos son los que van a ir a ser el grueso de los votantes en la elección que en el marzo siguiente se va a desarrollar. Entonces pongo este ejemplo para que se vea que hay mucha manipulación. Ustedes han sido testigos en primera fila de cómo todos estos acontecimientos eleccionarios y de escogencia para los diferentes cargos han estado impregnados de muchísimas cosas, menos de voluntad de mejoramiento, menos de voluntad política para que el sistema se sanee y mejore. Y generalmente cuando se van a dar cambios, yo solo quiero ver cómo reacciona el colectivo con las reformas no, es por sustitución que están planteando, ¿no? La ley de carrera judicial y las otras reformas. ¿Cómo reacciona ese colectivo ante disposiciones que pretenden ser un freno muchísimo más efectivo, freno de mano y freno de pie, en contra de todas estas situaciones? Creo que no solo debe haber voluntad política por parte de los funcionarios, sino debe haber la voluntad de los colectivos que están relacionados con todos estos hechos para que las cosas realmente cambien. Si como sociedad pudimos cambiar y decir algo en estos meses, como colectivos especializados, digamos, y yo concuerdo. Yo tengo nada más una última pregunta, hablando de las reacciones y de las responsabilidades como colectivos. ¿Cómo interpretamos este comunicado que sacó la Asociación de Jueces y Magistrados, en la cual se exige la garantía y protección a la integridad física de las personas detenidas, y por el otro lado se solidarizan con los funcionarios y funcionarias judiciales? Debemos de recordar también en este punto
que esta asociación me parece que no estuvo del todo de acuerdo con algunas propuestas de reforma al sector justicia. Es correcto, y a mí me parece que dentro de estos signos negativos que se ven dentro del colectivo de la profesión jurídica, podemos encontrar también que lejos de tener un asociacionismo que busque proteger y defender la independencia judicial, lo que vemos es un corporativismo, donde hay una defensa a ultranza, incluso en aquellos casos que pareciera indefendible. Sin lugar a dudas, la presunción de inocencia de estas personas continúa, y esto es para objeto del proceso penal al cual están siendo sometidos. Pero en su función de jueces, esto ha sido pues sumamente cuestionado por la sociedad, y los jueces debieran ser los primeros en estar indignados ante la comisión de este tipo de hechos, puesto que esto hace que la sociedad los condene de manera generalizada. Así que serían los jueces los principales interesados en que haya una diferencia entre los jueces buenos y los jueces malos. Muchísimas gracias. Pues Yolanda y Mónica, muchísimas gracias por esta charla y estos puntos aclarados. Y ahí ven, todavía queda mucho o bastante camino por recorrer en el tema judicial. Pero ahí vamos. Yolanda decía estos movimientos ciudadanos y también Mónica hablaba de las reformas que hay. Yo creo que el movimiento ciudadano y las reformas al final van a ir. Quizás más lentas, quizás más rápidas, pero que van porque todos las empujamos. Doña Carmen, muchísimas gracias. A usted, Pedro, muchas pues gracias. Nada, no se vayan porque antes de ir a deportes, nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos hace un resumen de los tuyos. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Vámonos a las redes. Tenemos bastantes mensajes esta noche. Nos dice Eric, la licenciada Pérez comprende el daño que hace la producción de profesionales en masa por ciertas universidades, casualmente para elecciones. Abner, un juez tiene miedo a resolver un caso por la parte vencida, lejos de impugnar, intimida por medio de antejuicios y quejas. Nos dice Elsa Fernández, piensen que muchas veces son amenazados los jueces para no hacer lo correcto. Ellos también corren peligro. ¿Quién vela por ellos? Es lo que nos dice Elsa. Aquí hay gato encerrado. Desigualdad a todas luces, es lo que se dice.